Algunos de ustedes quizás vieron el anuncio que puse hablando de la Constitución, del tema de hoy. Y decía que la Constitución es algo desconocido por la gran mayoría de las personas, y parece tal vez que fui prepotente cuando dije que hasta a muchos congresistas y de los mismos que estuvieron como jueces constituyentes, de los mismos que escribieron la Constitución actual que tenemos, no la conocen, mucho menos los que están funcionando ahora. Y desde luego habrá alguno que sí, pero la gran mayoría no. ¿Y en qué me baso para eso? No son meramente especulaciones o hablar por hablar. Cuando yo fui diputado, en una de las comisiones en la que fui parte, había dos de los constituyentes, de los jueces que escribieron, que fueron parte de los que escribieron la Constitución actual. Y entramos en un debate, no me recuerdo ahorita del tema, y cuando yo llamé la atención a que lo que estaban diciendo no era correcto, a una jueza me rebatió ¿verdad? Y sacó a relucir que ella era constituyente. ¿Verdad? Yo le dije sí, pero el manual del creador, desde luego le dije, la Biblia dice claramente esto y esto y esto. Y ella me respondió, pero la Biblia es solo otro libro así interesante. Pero entonces en eso me baso para decir que aún muchos de los constituyentes no conocen lo que es la verdadera Constitución porque desechan el manual del creador. Y cualquiera que deseche el manual del creador no tiene el conocimiento verdadero. Está basándose en humanismo, en ideología humana, en valores humanos. Entonces, en la lección pasada, la semana pasada, hablé y terminé de hablar sobre la soberanía. Recuérdense que mostré con el diccionario, y esa es otra cosa a la que quiero llamar su atención. Yo no hablo de las cosas que yo sé, la revelación que tengo ni nada, sino que agarro las herramientas que están a nuestra disposición, que ustedes mismos las tienen. El diccionario, las enciclopedias, la historia, y agarro los datos. Y en el diccionario claramente dice lo que es soberanía. Y quedamos en que soberanía es suprema, que es lo más alto, que no hay nada por sobre de ella. Consecuentemente, ese es uno de los errores de la actual Constitución, que dice la soberanía radica en el pueblo. ¿Eso es un error? No, esa es la verdad. Pero lo que sigue es el error. La soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega para su oficio a las instituciones? No, la soberanía no se puede delegar. Una vez más, si la soberanía es suprema, que no hay nada más alto que ella, ¿a quién se le va a hacer más supremo que a uno? Imposible. Así, de igual manera, entonces, la soberanía radica en el pueblo, el gobierno civil no tiene ninguna soberanía. Lo que el gobierno civil tiene es autoridad delegada por el soberano pueblo. Entonces, entendiendo lo importante de la soberanía, ahora vamos a hablar de la responsabilidad individual en esa soberanía, porque la soberanía no radica en mí como individuo, la soberanía radica en el pueblo como un grupo colectivo. ¿Ven? Entonces, basado en eso, voy a mostrarles lo que es la Constitución según el manual del creador. Pero como hice al principio de este curso, las primeras dos lecciones, me tomé el tiempo para enseñar la importancia de reconocer la Biblia como el manual del creador, no como un libro de religión. Sí habla de religión, pero también habla de familia, de iglesia, de política, de deporte, de artes, todo. El manual del creador abarca el todo de nuestra vida. Todo lo que podemos ser y hacer lo abarca el manual del creador para que nosotros sepamos cómo funcionar bien. Entonces, para entender nuestra parte individual en esta soberanía, es como que digamos la soberanía es el cuerpo y cada parte, cada célula, cada miembro tiene su función. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta parte de la soberanía? Entender, una vez más, que el manual del creador es el que nos da la pauta. Y como hay muchos cristianos, especialmente hoy en día, que cuando leen en la Biblia, por ejemplo, la batalla es del Señor, no tenemos que pelear nosotros, o cuando leen, no es con ejército ni con espadas, sino con el Espíritu del Señor, en fin, piensan que eso significa que no tenemos que hacer nada, solo orar, solo clamar a Dios y que Dios va a hacer la obra. Pero dése cuenta que todos estos años pasados, todos los gobiernos casi desde el principio que hemos tenido, la iglesia ha orado.
Y la iglesia ha creído y ha clamado porque los gobernantes no están haciendo lo que deben hacer, pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque dice claramente el manual del Creador, los cielos son los cielos de Jehová y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la administración de la tierra tiene que ver con nosotros. Y Dios nos dice, miren, se debiera de arreglar esto y esto. Vayan y arréglenlo. Y Él está respaldándonos, Él nos va a dar la gracia, nos va a dar el poder, Él nos va a dar la victoria. Pero tenemos que ir y hacerlo. Como cuando le dijo decía en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Israel, años antaños, que decía, vayan y posean la tierra que yo ya se las di. Pero tenían que ir y pelear, tenían el respaldo de Dios y Él les daba la victoria, les garantizaba la victoria, pero tenían que actuar. Entonces, para aclarar eso, y ahorita que voy a entrarle a la Constitución, que es tan fundamental, quiero volver a aclararle la importancia del manual del Creador y a quitar el malentendido que hay. Por ejemplo, cuando en la Biblia dice que Dios va a hacer algo, es Él el que lo va a respaldar, es Él el que va a dar el poder y la gracia para hacerlo, pero no lo va a hacer Él. Note, por ejemplo, en el Sermón del Monte, usted se recuerda, Jesús está hablando y dice, mirad las aves de los cielos, que no trabajan, que no guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces yo le pregunto, ¿quién alimenta las aves? Bueno, el texto dice, vuestro Padre Celestial. Pero usted sabe que las aves, que Dios no llega al nido de las aves a poner florecitas, frutitas y gusanitos para los pajaritos o las aves. No, Él da los recursos, Él da los medios, da la fuerza del ave, las alas, etc. Pero el trabajo lo tiene que poner las aves. De igual manera con nosotros en la Biblia. Cuando dice que Dios va a hacer algo que tiene que ver con nosotros, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Le voy a leer textos bíblicos para que quede claro ese punto y poder entrarle a la Constitución. En Isaías capítulo 45, versículos 1 y 2, dice así: así dijo Jehová a su ungido, a Ciro. Tengo que parar aquí, no puedo dejar pasar esto por alto. ¿A quién le está hablando? A Ciro. ¿De qué tribu era Ciro? No, Ciro no era judío, Ciro no era de Israel, pero es el ungido de Jehová. ¿Cómo va a ungir Jehová a un inconverso, a un gentil? ¿Se da cuenta? Ahí está claro en las Escrituras. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Por qué? Porque cuando dice, así dice Dios a su ungido, así dice Dios a su pueblo. Cuando dice a alguien, mía es la tierra, mío eres tú. Cuando Él dice su y mí, es la sencilla razón de que Él es el dueño absoluto de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, cuando Él dice, esto es mío, es de Él. Y cuando Él dice, este es mi ungido, es ungido. Sea de la tribu, sea de la nación que sea de la religión que sea. Dios es dueño de todo, por eso puede decir, es mío, es mi pueblo. Si Israel es el pueblo de Dios, no, Guatemala es pueblo de Dios. Salvador es pueblo de Dios, China es pueblo de Dios, Nicaragua es pueblo de Dios, todo es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, déjenme ahora seguir leyendo para que esto quede claro. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios iba adelante de Ciro, peleando, Dios rompiendo las cadenas y todo eso, para que Ciro viniera atrás en caballo blanco, tranquilito, ganando la batalla. No. Que diga que Dios lo hace una vez más, es que dice, ok, esta es mi voluntad y yo apruebo que tú ganes y yo te voy a dar la victoria, pero tienes que pelear. Es como que hablemos de fútbol, ¿verdad? Que Dios dice, miren, ya tengo ganado el juego, vayan a jugar. No gana el equipo simplemente porque dice, ya Dios ganó el juego. No, tiene que jugar. Está el otro equipo que va a luchar contra ellos, pero Dios les va a dar la fuerza, les va a dar la estrategia y todo, y van a ganar. Ok, sigo leyendo. Y este texto que le voy a leer ahorita es sumamente importante. Fíjese, en Romanos capítulo 12, versículo 19 nos está hablando a nosotros y dice, no os venguéis a vosotros mismos. Y no, esto solo está hablando de venganza, porque rápido, esa es otra cosa.
el sentido de las palabras o el significado de las palabras con nosotros son uno, y nosotros nos aferramos a esos sentidos sin tratar de razonar cuál sería en el contexto bíblico. Venganza. Dios no está hablando de venganza, porque eso se lo prohíbe a todos. La venganza no se la acepta a nadie. ¿Por qué? Porque la venganza, dice, es mía. ¿Y Dios es un vengador? Sí, un vengador en el sentido de que al que hizo el mal le va a caer el castigo, pero no es una venganza de que me hizo esto y ahora me voy a vengar de otra manera. No, note esto aquí, dice, no os venguéis a vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ok, pero entonces me trataron injustamente, me hicieron daño, me robaron o lo que sea. Señor, tú no quieres que yo me defienda, que yo sea el que pelee el caso, que yo me vengue. ¿Qué hago? Entonces ahora note, Romanos capítulo 13, hablando del gobierno civil. Y préstele atención todos los que están en el gobierno civil. Dice así, Romanos 13:4. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios dice que la venganza es suya, pero Él no la ejecuta a través de hombres a los cuales se les ha delegado esa función de vengar, y es al gobierno civil. Y se dio cuenta de que dice que el gobierno civil es servidor de Dios. Amados hermanos cristianos, empecemos a creer la Biblia, volvámonos a creer el manual del Creador. Ya no hablemos así del gobierno civil. Recuérdense que no estamos hablando de las personas en el gobierno civil. Estamos hablando de la autoridad establecida en el gobierno civil. Ese es el orden que Dios estableció para que le sirva, es servidor de Dios. Por lo tanto, démonos cuenta que no debemos de pelear contra el diseño de Dios, y que si los gobernantes que están tomando esos puestos ahorita son malos, es culpa nuestra. Y eso es lo que le quiero demostrar con este estudio de la Constitución, para que nos arrepintamos y volvamos a seguir las claras enseñanzas de Dios. Entonces, de ese cuento, pues, dice que no en balde lleva la espada. Y la espada es para matar. La pena capital está establecida por Dios. Desde después del diluvio dijo, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios estableció la pena capital. Y aquí dice que este servidor suyo, que es el gobierno civil, lleva la espada. ¿Para qué? Para matar al que merece la muerte. Claro, todo en su debido proceso. Es llamado, es oído y vencido en juicio, declarado culpable, y la pena es muerte porque violó los derechos inalienables de otro ser humano o de otro grupo. Entonces merece la muerte, y el gobernante que rehúse aplicar la pena de muerte se está rebelando a la función que Dios le dio, y está siendo causa de provocar a ira al pueblo, porque todos los que están buscando justicia, cuando los gobernantes no ejercen la justicia, provocan a ira al pueblo, y Dios se los va a demandar, les va a cobrar bien claro. Ok, entonces sigo poniendo ejemplos, pero lo voy a poner el último. Es una porción de Jeremías, y son varios, bueno, 4 versículos, pero suenan bastantes. Y quiero que se dé cuenta cómo Dios, consciente de nuestra dura cerviz, que somos lentos para entender, nos pone ejemplos que no pueden desmentirse. Note lo que dice Jeremías capítulo 51, versículos 20 al 24. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones. Voy a parar ahí. Fíjese, está diciéndole Dios a este pueblo, ustedes son mis instrumentos, ustedes me son martillo y armas de guerra. A las personas, que son desde luego no ellas mismas, pero ellas son las que van a llevar el martillo y las armas de guerra. Capte, Dios dice, yo lo hago, pero lo hago por medio de ti. Dice, naciones, y por medio de ti, y por medio de ti destruiré reinos. ¿Quién va a destruir los reinos? Dios, pero por medio de ti. ¿Quién es el que ya tiene planificado y determinado hacer esto? Dios, pero
¿Por medio de quién? De los que estén obedientes a hacerle caso y tomarlo en su palabra. Cuando Dios le dijo al pueblo, vayan y tomen la tierra, el pueblo, los 10 espías dijeron, Dios no nos dijo que habían gigantes y muros, ciudades amuralladas, así que no podemos. Y ninguno de los que no quiso obedecer vivió para entrar a la tierra prometida. 40 años después, la nueva generación que confronta a los mismos gigantes y las mismas ciudades amuralladas, pero esta vez sí le obedecen a Dios y que ganan la batalla y poseen la tierra. ¿Se da cuenta? Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino como ciudadanos. Cada 4 años se supone que es para quitar a los que no hicieron una buena obra y poner a otros. Pero ¿por qué repetimos con los mismos? Por la sencilla razón de que no entendemos que aún el mismo sistema de votación está viciado y está hecho de tal manera que aunque nosotros querramos cambiarlos, no podemos cambiarlos. Bueno, pero eso lo hablaré más adelante. Sigo leyendo. Lo que estoy tratando de ponerle ahorita aquí es que Dios no hace nada personalmente. Lo que tiene que ver con la tierra nos ha delegado la autoridad a los humanos. Sigue diciendo. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré a viejos y a jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes, a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces, para poder entrarle al estudio de la Constitución, quiero que se dé cuenta, pues, que cuando Dios dice yo hago, no significa que nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando que Él haga y decimos gloria a Dios, la batalla es de Dios, yo no tengo que batallar, yo me quedo aquí firme y voy a ver qué Dios hace. Cuando digo lo de me quedo aquí firme, porque se recuerda que la batalla que le dio a Gedeón, le dijo solo con los 300. Ahí es donde entra, no es con ejércitos, fue solo con 300, contra miles. Le dice, que le dijo, tocan la trompeta, levantan la antorcha, gritan por la espada de Jehová y se quedan quietos en su lugar. Ah, gloria a Dios, así son las batallas. No, siga leyendo. Porque después de eso empezaron a perseguir a los enemigos. Y los otros miedosos que se habían regresado y se habían escondido al ver que Gedeón estaba ganando la batalla, se unieron y persiguieron, pero pelearon ellos. Fueron las espadas de ellos las que mataron al enemigo. No fue Dios el que los mató, porque Dios les dio la victoria. Entonces, renueve su entendimiento, por favor. Lea la palabra de Dios y use el sentido común. Sea racional. Dese cuenta que Dios no va a descender a hacer lo que nos ha delegado a nosotros, porque Él sí respeta su autoridad delegada y nos la delegó a nosotros. Entonces pasemos ahora a considerar lo que es una constitución. Y antes de decirle lo que es una constitución de acuerdo al manual del Creador, le voy a leer diccionarios y le voy a leer porciones, desde luego, de libros de antaño, para que usted se dé cuenta cómo al principio las cosas no eran como son ahora. Voy primero al diccionario, porque recuérdese que el diccionario, mire lo que dice el doctor Charles Howard McLean. Dice así: las constituciones escritas son para la libertad lo que la gramática es para el lenguaje. Note esa analogía. Las constituciones son lo que la gramática es. Las constituciones son para la libertad lo que la gramática es para el lenguaje. ¿Qué hace la gramática? Déjeme ahora leerle otra vez al diccionario a ver qué hace la gramática. Gramática: conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. ¿Ok? La gramática es un conjunto de normas y reglas para que se hable y se escriba correctamente una lengua. No le permite bueno, es que nuestra tradición y nuestra cultura, y no importa lo que diga la tradición, la cultura, ni nada. La gramática es la que diseña como, lo que yo uso es decir, bueno, está bueno pues.
está bueno, pero está bueno no está correcto. Y la gramática dice, no, no está correcto. No se dice está bueno, se dice está bueno. Y entonces me corrige, y no importa que todos en mi barrio, en mi colonia, en mi nación digan está bueno. La gramática dice no, las reglas de gramática dicen no, así no es el lenguaje. Entonces dice que la Constitución es ese diccionario que dice, la gramática es para el lenguaje lo que la Constitución es. Debe ser para la libertad del pueblo. Quiere decir que en la libertad nuestra no es la que decida el Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la rama ejecutiva. No. Nuestra libertad no la definen ellos. Ellos no son los que dicen, tiene permiso de hacer esto y no puede hacer aquello. No. Nuestra libertad tiene que ser definida por las reglas que se llaman Constitución. Y ahí es donde entra la importancia de la Constitución. Porque, ¿qué arma tenemos nosotros para pelear contra el ejército? Bueno, déjeme hacer otra pausa porque es importante. En el tiempo bíblico, el ejército lo conformaban los ciudadanos. Todos estaban armados. Solo había un grupito que era un ejército permanente por los casos locales, para mantener el orden nacional. Pero si era de defender a la nación, todos eran soldados, todos eran parte del ejército. Entonces, la Constitución en nuestros días es lo único que nos puede defender del poder del ejército. Si el ejército se vende, se corrompe, entonces no tenemos armas para pelear contra ellos. Pero para evitar que eso se dé, la Constitución rápido nos va a poner luz amarilla, cuidado, hay peligro, e inmediatamente todavía tenemos el poder de actuar y quitar a los gobernantes que no están respetando la Constitución. ¿Ven? No es una rebeldía, no es un grupo que está diciendo somos la minoría y no nos atienden. No, es la Constitución, es la autoridad suprema por encima de lo que digan los gobernantes. Sigo leyendo. Ahora sigue diciendo este doctor Charles Howard, sigue diciendo, la Constitución debe ser ese conjunto de normas y reglas que permita que se exprese correctamente la libertad de los ciudadanos. Entienda esto, la Constitución no permite que se interprete la libertad del pueblo como quieran los gobernantes. La Constitución debe definir y restringir claramente el poder del gobierno civil. La Constitución es para detener el poderío que pudiera ejercer el gobierno civil si lo dejamos que haga lo que le dé la gana. Debe actuar como una cadena la Constitución para evitar que los gobernantes abusen del poder que su función requiere. ¿Ok? Y ese doctor McQueen era obviamente ya en la presencia del Señor, era un maestro de leyes y de justicia. Le leo ahora el diccionario Webster de 1828, que es el original. Porque tristemente, si usted compara lo que decía el doctor Webster en su diccionario original con algún actual, va a encontrar ya cambios. ¿Por qué? Porque el humanismo también se ha metido a ir cambiando. Así como el enemigo, el padre de mentira, el diablo, cambió el significado a las palabras del manual del Creador. Y hay mucha gente que por eso no entiende el manual del Creador, porque tiene solo la mentira del diablo. De igual manera, el humanismo ha cambiado palabras del diccionario. Le leo entonces lo que originalmente dice el diccionario. La forma establecida de gobierno en un estado, en un reino o en un país es un sistema de reglas, principios y ordenanzas fundamentales para el gobierno de un estado o una nación. Esa es la Constitución. Es un principio, un sistema de reglas, principios y ordenanzas fundamentales para el gobierno de un estado-nación. En los estados libres, la Constitución es suprema. ¿Se recuerda que vimos de supremo? Máxima autoridad, nada puede haber arriba de él. La Constitución
En los estados libres la Constitución es suprema y superior a los estatutos o leyes establecidos por los legisladores, limitando y controlando su poder. Esa es la Constitución. Y esa es la definición que entendían los habitantes de Estados Unidos, para comenzar, porque el doctor Webster era estadounidense desde 1828. Eso era lo que estaba como definición de Constitución. ¿Y cuál era su función? Limitar y controlar el poder de los gobernantes. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo lo que dice Webster. Una constitución no es el acto de un gobierno. Repito, óigame bien, la constitución no es algo que el gobierno hace. La constitución no es un acto del gobierno, sino que de un pueblo que constituye un gobierno. La constitución es el acto de un pueblo que constituye un gobierno. En otras palabras, miren, necesitamos un gobierno aquí en Guatemala para que las cosas se manejen decentemente y en orden. Ok, para establecer ese gobierno, primero hagamos las reglas. Por eso yo digo, esto lo digo yo, esto no lo dice Webster. Yo digo, la Constitución es la carta de trabajo que el patrón pueblo le dice al empleado gobierno: para esto te contratamos y hasta aquí te damos permiso. ¿Se da cuenta de eso? Sino que un pueblo constituye un gobierno. Y un gobierno sin constitución es poder sin derecho. Un gobierno que no tiene una constitución que lo restrinja, un gobierno que no respeta la constitución, es poder sin derecho. Tienen las armas, tienen el dinero, tienen los medios de comunicación y todo lo demás, tienen el poder, pero sin derecho, porque no respetan la constitución. Entonces, con esas aclaraciones, notemos la diferencia entre una constitución humanista en todo el mundo. Y por favor, no se vayan a ofender, pero si quieren ofenderse, tienen el derecho de ofenderse. Israel tampoco tiene una constitución. Israel tiene la Biblia. No. Israel no tiene la Biblia. Comenzó bien, porque en aquel entonces, cuando Dios le habló a Israel, le dijo que le daba leyes y estatutos que ninguna otra nación tenía. Y ese era el valor de Israel. Y hasta cierto punto continúa siendo. Pero no era que Israel estuviera respetando la Constitución o que tomara las leyes de Dios como Constitución. Las leyes van a verlas ustedes ahorita conforme vayamos leyendo el manual del Creador y usando el sentido común y leyendo en español. Las dos cosas que hacían diferente a la nación de Israel eran la cercanía de Dios en todo lo que le invocaban y le pedían, y las leyes justas que él había decretado. Note que no era la calidad de los ciudadanos. Seguían siendo ciudadanos duros de cerviz, seguían siendo ciudadanos idólatras, seguían siendo ciudadanos que el mismo Dios en el manual les llama que son una ramera porque prostituyen la fe y todo lo demás. Entonces, dése cuenta que lo que hacía a una nación grande era el gobierno. Cuando el gobierno se gobernaba por las leyes y estatutos justos de Dios. Eso es lo que hacía la diferencia. Entonces, al entender eso, dése cuenta ahorita lo que le leía al principio. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, lo hace a través de los hombres. Y aquí viene la constitución humanista y la constitución bíblica. Comencemos por la humanista. Cuando Israel pidió rey, escúcheme bien, cuando Israel pidió rey, Dios no se enojó porque le pidieran rey. Y le voy a demostrar con el manual del Creador por qué Dios no se enojó. El que se enojó fue Samuel. Samuel se enojó porque entendió lo que el pueblo estaba pidiendo. Hasta ese entonces, no importaba si eran gobernados por un patriarca, si eran gobernados por un anciano, si eran gobernados por un juez, si eran gobernados por un profeta. Lo que los regía era la ley de Dios. La forma de gobierno no importaba. Lo que importaba eran las leyes que gobernaban a la nación.
Y Samuel, al darse cuenta de lo que le están pidiendo, dice claramente que se enojó, y le voy a leer en español. Recuerda lo que le dije, la gramática. Dice así: y no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Punto. Si está el punto ahí, punto final, significa que la oración ahí termina. Lo que no agradó a Samuel, lo que enojó a Samuel, fue que quisieran cambiar quién juzgaba, la ley de quién iba a regir a la nación. Y Dios así se lo aclara y le dice: oye, no te están desechando a ti, tú eres la forma de gobierno, a ti no te están desechando, me están desechando a mí, porque ya no quieren mis leyes, ya no quieren que yo los juzgue, sino que están buscando ser juzgados por un hombre. Y eso es lo que tenemos en casi todos los gobiernos del mundo. Bueno, creo yo, me voy a arriesgar más y decir en todos los gobiernos del mundo. Aunque a Dios gracias, ya hay naciones que están empezando a despertar y a regresar a la ley justa de Dios. La conozcan o no, la hayan leído o no, están regresando a la ley justa de Dios. Porque recuérdense que la Biblia, el manual del Creador, dice que hay personas que sin conocer la ley son ley para sí mismos, porque tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Saben dentro de su corazón lo que es justo y es injusto. Entonces, noten. Dice Dios a Samuel: dale lo que te piden. Esta es otra cosa importante. La Biblia dice, el manual del Creador dice, que Dios concede los deseos de nuestro corazón aún cuando son para nuestro mal. Claro que nos advierte, nos da señales, nos da pautas de que no, hombre, no te conviene, no lo hagas, no es lo que yo quiero para ti. Pero si insistimos, nos da lo que pedimos, aunque sea para nuestra muerte. Lo dice claramente en el libro de los Salmos, que el pueblo, cuando tenía ya cansado del maná, decían: queremos carne y todo lo demás. Y finalmente dice: Dios les concedió su deseo, pero añadió mortandad con ellos. Y se murieron todos. ¿Por qué? Porque fueron contra la voluntad de Dios. Entonces ahora note, lo mismo ahorita con elegir gobernantes. Dios, el pueblo está pidiendo gobernante y Dios dice: dale lo que piden, deja que elijan al que les dé la gana, pero adviérteles lo que el gobierno, ese gobierno humanista que están pidiendo, va a hacer con ellos. ¿Qué va a hacer con ellos? Está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 11 al 18. Dice así: esta es la advertencia de Dios al pueblo que está pidiendo un gobernante. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo. Ok, traigámoslo a nuestros días. ¿Cómo van a tomar el gobierno a nuestros hijos? ¿Qué acerca de la educación escolar? ¿Qué acerca de poder enseñarles de que si el niño quiere ser niña, puede ser niña, y si la niña quiere ser niño, puede ser niño? Tomará a vuestros hijos. Empiezan a borrar la decencia, la moral, la virtud que se tiene desde la niñez, y se empieza a llenar de veneno de todas estas abominaciones. Dice: y a su servicio en sus carros, que eran los carros de antaño, eran los elementos de batalla, eran los carros de guerra. Entonces va haciendo su propio ejército. Mire, por ejemplo, las elecciones fraudulentas que acabamos de pasar. ¿Cuántos jóvenes incautos, cuántos hijos nuestros incautos fueron acarreados por este falso gobierno para sus carros, ofreciéndoles cosas que no les está cumpliendo porque no las puede cumplir? Sigo leyendo. Y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio jefes de 1000, jefes de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Nombrará para su servicio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacen todos los gobiernos? Pero enfoquémonos en el nuestro. ¿Qué están haciendo? Nombrando a los encargados de los ministerios de comunicación. Y miren ustedes la comunicación que está teniendo Guatemala. Me refiero a los caminos, los que tenemos que comunican a los departamentos. Una desgracia. Están destruyendo la comunicación. Están separando a los departamentos, limitándonos de la conexión los unos con los otros. ¿Y qué lo está haciendo? Está nombrando para su servicio sus secuaces.
los que van a hacer la voluntad de Él. Bueno, le voy a leer todo porque si me pongo a explicar caso por caso, espero que ya le di un ejemplo claro de cómo debe interpretar, traduciéndolo a nuestros días, lo que está pasando. Dice: tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Esas eran las tareas comunes de esos días. Entonces ahora, si van a trabajar para el gobierno, si van a trabajar para el rey, en el palacio del rey, está ganándoselos también. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Porque todos los que entran al gobierno corrupto salen ricos, salen con casas, salen con carros, salen con todo lo demás. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo, nos va a diezmar, nos va a robar, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. En conclusión, después de que va quitando aquí, quitando todo allá, el pueblo queda esclavizado, queda dominado por el gobierno. Mira los países comunistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Dese cuenta, eso es lo que está advirtiendo Dios, que es lo que produce la constitución humana, cuando se eligen gobernantes de acuerdo a los caprichos, los deseos y los malos entendidos del pueblo, rechazando la ley justa de Dios. Una pausa. Hermanos cristianos, dense cuenta que ustedes están haciendo lo mismo cuando están apoyando y diciendo el gobierno es laico, no hay que mezclar a Dios en política. Ustedes están desechando a Dios. Ustedes están diciéndole a Dios: en nuestra política no te metas. Y entonces Dios dice: ok, ahí se las dejo, y miren lo que les va a pasar. ¿Y qué nos está pasando? Lo mismo. Y entonces, cuando en sus acuerdos de denominaciones, de sus iglesias, de sus organizaciones, ponen que somos apolíticos, ustedes están rechazando el consejo de Dios. Dese cuenta que no es la falta de conocimiento lo que destruye a la nación, sino que desechan el conocimiento. No respetan la palabra de Dios. Y lo más triste del caso, porque aún no termina, me falta una estrofa más. Después de que ha dicho todo lo que les va a hacer el gobierno, les aclara y dice: ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros. Dos cosas importantes solo en eso que leí. En primer lugar, va a llegar el día de la desesperación. Ya no soportamos a este maldito gobierno, ya no soportamos a estos ladrones, ya no soportamos. Y ese día, cuando están así, clamemos por Guatemala, clamemos, hagamos ayuno y oración, hagamos campañas, hagamos marchas, cadenas y esto y lo otro. Ese día dice: clamaréis por causa de vuestro rey, a quien vosotros elegisteis. No, nosotros no queríamos a ese bandido, nosotros queríamos a otro. Sí, pero rechazaron los principios de la palabra de Dios para escoger gobernantes. Y a los que tratamos de predicarles y decirles, ustedes nos desecharon también, porque nos consideran: eso quiere hueso, eso quiere esto y lo otro. Y ustedes mismos hicieron un montón de divisiones para que no se pudiera tener a la gente que deberíamos de tener. Y los que decían estar luchando por Guatemala, lo que hicieron fue dividir el voto. Unos apoyaban a este hermano que era bueno, otros apoyaban a este hombre que era bueno. Todos querían apoyar al bueno y no se hizo nada. Bueno, pero no termina ahí todavía. Con lo terrible que eso es, note lo que sigue diciendo. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. ¿No han reclamado? ¿No hemos reclamado? ¿No hemos clamado a Dios con todos estos gobiernos anteriores y con este? ¿Y qué pasa? No hay respuesta. Y no hay respuesta porque Dios ya dio la respuesta desde antaño. La dejó en el manual del Creador, pero nosotros la hemos rechazado. Hemos dicho: no, en política no nos metemos, desechando lo que Dios habla de política, lo que Dios habla del diseño de la Constitución y de lo que Dios añade los requisitos para los gobernantes. Eso es lo que le voy a seguir hablando. Dese cuenta, pues, que yo le voy a repetir lo que Dios dijo desde miles y miles de años atrás
si es que queremos un gobierno justo y si queremos tener libertad en nuestra nación, la cual hasta la fecha hemos desechado. Esta es una constitución humanista. Y solo le voy ahora a llegar a terminar un punto. Porque si se dio cuenta, dice Dios ahí, a vuestro rey que vosotros escogisteis. Y usted dice que Dios pone y quita. ¿Usted se va a atrever a decirle ahorita a Dios ahí, no, Dios, ellos no lo escogieron porque tú pones y tú quitas? ¿Se da cuenta hasta dónde se llega en nuestra ignorancia o por defender la tradición sin escudriñar las escrituras? ¿Cómo va a estar Dios diciéndoles, esto les va a hacer este rey, terriblemente los va a tratar y les va a hacer todo esto porque yo lo puse? Ah, sí, pero hermano, tal vez lo pone para castigar al pueblo. No, Dios no nos castiga por eso. Él deja que cosechemos lo que sembramos. Él ya nos dijo, y se los voy a leer en la próxima plática, lo que necesitamos para elegir gobernantes que sean aprobados por Dios. Porque cuando bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, cuando hay un gobierno de Dios, ¿ok? Pero ahora, ya terminé con la constitución humanista, déjeme solo darle la introducción de la constitución bíblica para también quitar de en medio ya eso de que Dios no quiere que nos participemos en política y que Dios pone y Dios quita. Ahora me voy a Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15 nada más, porque hasta ahí voy a llegar, pero hay mucho más que leer. Dice así, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella, déjeme parar. Este es un mensaje que le está dando Dios al pueblo a través de Moisés, diciéndole, vas a llegar a tomar la tierra de estas gentes que hicieron un montón de abominaciones y por eso las estoy sacando. Así que no aprendas sus abominaciones, no aprendas a hacer lo que ellos hacen. Está clarísimo. Le está diciendo, no quiero que aprendas esto. Si él quisiera que no aprendieran a poner rey, se los diría. Ahí es la oportunidad porque le está diciendo todo lo que no deben aprender. Entonces les dice, pero cuando llegues a la tierra y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Capten. Primeramente, el que les mencionó antes de que fueran nación, antes de que entraran a la tierra prometida, que iban a pedir rey, es Dios. Por lo tanto, Él no se enoja cuando le piden rey. ¿Sabe? Tal vez se pudo haber enojado por cuanto no lo pidieron rápido. Pasaron cientos de años y perdieron el concepto de lo que eran las leyes de Dios. Y cuando pidieron rey, ya pidieron un rey que los juzgara como los demás hombres. Si hubieran puesto a rey tan pronto entraron a la nación, el rey hubiera sido Josué, su líder. Y hubieran tenido un gobierno en paz y en victoria, como más adelante lo van a tener cuando llega David, varón conforme al corazón de Dios. Y entonces llegan a ser el reino más grande de esos días de su tierra. Pero dése cuenta entonces que no fue idea de los hombres buscar rey. Fue Dios el que se los advirtió desde el principio. Entonces, dos cosas para terminar. Si Dios hubiese estado en contra de que tuvieran rey, se los hubiera dicho. No vayan a poner un rey como tienen las demás naciones. No, les dijo ciertamente, pondrán. La condición es que será al que el Señor tu Dios escoja. El pueblo es el que tiene que poner. Dios les va a dar nada más los lineamientos. Por eso le leí desde un principio que cuando Dios dice yo voy a hacer algo, lo hace a través de nosotros. Entonces aquí Él dice que Él va a escoger a un rey, pero está diciendo que lo tenemos que hacer a través de nosotros. Vuestro rey que vosotros escogisteis. Esa es la primera cosa. La segunda, si fuera Dios quien literalmente escoge y pone y quita reyes, no tendría ninguna razón darnos instrucciones de cómo elegir gobernantes. Sonaría como sarcasmo. Mira, estas son las instrucciones para que elijas gobernantes, pero al fin y al cabo no importa quién tú elijas, yo voy a poner la que yo quiero. Eso es un sarcasmo tremendo del que se acusa a nuestro Creador cuando ustedes dicen que Dios pone y Dios quita. Ustedes están diciendo que Dios puso a Hitler. Ustedes están diciendo que Dios puso a Maduro podrido. Ustedes están diciendo que Dios puso a Fidel Castro. Ustedes están diciendo que Dios es el culpable de toda esa desgracia.
recapaciten. De eso es de lo que tenemos que arrepentirnos. Sí, mi pueblo que invoca mi nombre. ¿Cuál es el pueblo que invoca el nombre del Señor Jesús? Solo el cristianismo. Se humillare y se volviere sus malos caminos. ¿Cuáles son sus malos caminos? No querer aceptar el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Está escrito. Dice, Dios, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él va a ser una gran nación y que él va a ordenar a su casa que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Entonces, no sigamos ensimismados en nuestro orgullo. No querramos defender nuestras doctrinas desechando la palabra de Dios, y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y empecemos a actuar conforme su manual dice. No importa cuán tarde estemos, tan pronto nos arrepintamos y empecemos a actuar conforme el manual dice, la gracia del Señor vendrá. En otro de los profetas que están tratando de levantar la ciudad y todo, les dice Dios, miren, todavía no es tiempo de lluvia, todavía no es tiempo de siega, pero desde hoy los comenzaré a bendecir porque se arrepintieron. Entonces, aunque no sea tiempo de elecciones, aunque no sea tiempo de otras cosas, si nos arrepentimos desde hoy, el Señor empezará a bendecirnos para que dentro de 3 años estemos eligiendo a un gobierno aprobado por Dios, porque hemos aprendido los principios que Él nos dejó en su palabra para elegir gobernantes. Lo dejo hasta ahí. Recuérdese, es el pueblo el que decide y es el pueblo el que escoge a quién va a poner por rey. Y nos ha dejado Dios las pautas, los requisitos para que elijamos a alguien que Él aprueba. Hasta el próximo martes a las 7 de la noche, donde empezaremos a leer los requisitos que Dios nos da para elegir gobierno.